Ya. Vamos a silenciar. Ya está. Muy bien, buenos días. ¿Qué es la física? Recordemos que la física es una ciencia natural y también estudia la materia y los movimientos y el comportamiento de la materia en un espacio y tiempo determinado. ¿Sí? Estudia la conducta de los cuerpos en el universo. Pero ¿por qué entonces sí, la química también estudia la materia? ¿En qué se diferencia la química de la física? O sea, ¿por qué no solo en la física se estudia la materia y ya es lo mismo que en la química? ¿Cuál es la principal diferencia entre la física y química? ¿Quién me dice? A ver, levantemos la mano. Si alguien tiene alguna idea. ¿Sí? A ver, la diferencia, voy a decir la diferencia ya. Radica en que ambos estudian la materia, es verdad. Pero la física estudia el movimiento de la materia y también estudia, se puede decir, las leyes o las interacciones entre las magnitudes que se usan, pero cuando la materia no cambia su estructura. O sea, en la física la materia no cambia su estructura interna. En cambio, la química estudia la materia cuando estudia la composición de la materia y cuando la materia cambia su estructura, sus transformaciones. O sea, la química estudia las transformaciones de la materia. ¿Sí? Y las transformaciones de la materia son los cambios químicos que se dan. También pueden ser las reacciones químicas. Y algunas de ellas pueden ser irreversibles. O sea, no pueden volver a lo comienzo. ¿No? Por ejemplo, un cambio químico podría ser la combustión del carbón, la fermentación de la uva, etcétera, ¿no? Entonces, la física estudia, además de los átomos, estudia la luz, las ondas gravitacionales, las ondas electromagnéticas, estudia otros aspectos que no tienen que ver con la composición de la materia, no estudia los átomos ni las moléculas tanto como la química, ¿no? En cambio, la química estudia las cosas más específicas, ¿no? Los fenómenos de entre los átomos de las moléculas, la estructura de las moléculas como una colección organizada de átomos, eh, las propiedades de la materia relacionadas con los cambios químicos, ¿sí? En cambio, la física trata de describir este comportamiento con matemática y trata de establecer leyes en ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, hay tres leyes de la física que son muy conocidas, ¿no? Las leyes de Newton, ¿sí? Entonces, por eso son diferentes una ciencia de la otra, ¿ok? Ya. Ahora, las ramas de la física son la acústica, la óptica, termodinámica, magnetismo, electricidad y mecánica. La acústica, como su nombre lo dice, estudia los fenómenos relacionados con el sonido. La óptica, relacionados con la luz. La termodinámica son aquellos relacionados con la temperatura de los cuerpos y las relaciones entre el calor y el trabajo. El magnetismo, electromagnetismo, ¿no? Fuerza de repulsión y atracción entre las cargas eléctricas y las cargas eléctricas, la electricidad, el flujo de los electrones, ¿no? Recuerden que los electrones originan la electricidad, ¿no? Ahora, ¿alguien recuerda de qué se encarga de estudiar la mecánica? Porque ustedes han visto la cinemática, la estática y la dinámica, ¿verdad? ¿Alguien recuerda de qué se encarga de estudiar la mecánica o la cinemática? ¿Sí? ¿Se escucha el audio? ¿Sí, no? Chicos, están muy callados. Recuerden que estoy considerando participación. ¿Sí? Sí, sí se escucha. A ver, dime, Jaime. Valeria, ¿te acuerdas que estudié la mecánica, la cinemática?
que analiza el movimiento y reposo de los cuerpos. Muy bien, Jaime. Jaime, ¿no? Ujú, dime. Jaime, ¿no? Ok, Sí, sí, ya. Muy bien, la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos en el espacio. También puede estudiar el efecto de las fuerzas sobre ella. ¿Sí? Ya. Entonces, la mecánica vamos a colocarlo porque es lo principal que se estudia, que estudiamos nosotros en física en secundaria, es la mecánica. Ya en la universidad van a ver más, sí, van a una carrera de ingeniería, ¿no? Termodinámica y magnetismo y electricidad. Pero principalmente la base vendría a ser la mecánica, que como dijo su compañero, estudia el movimiento de los cuerpos y también las fuerzas que interactúan en ellos. ¿Sí? Por ejemplo, la fuerza de gravedad, la fuerza de rozamiento, la fuerza de atracción, no sé, hay varias fuerzas que intervienen. Ahora, en la historia de la física, recordemos que tanto la física como la química ayudaron mucho a las personas, porque antes los griegos y en general las personas, los humanos, trataban de ver el origen del universo, ¿no? De explicarse el movimiento de los planetas, de los astros, etcétera, ¿no? Y antes también se creía, hubo una época en la que se creía en el geocentrismo, ¿no? La Iglesia Católica había impuesto que la Tierra era el centro del universo, ¿no es cierto? Y varias civilizaciones en la antigüedad trataron de explicar el funcionamiento de esto, ¿no? Miraban las estrellas y pensaban cómo podían regir el mundo. Tenían más un carácter filosófico que físico, ¿no? Muchos filósofos, por ejemplo, que desarrollaron primitivamente la física podrían ser Aristóteles, Tales de Mileto, Demócrito, y algunas interpretaciones equivocadas, por ejemplo, como Ptolomeo, que decía que la Tierra era el centro del universo y alrededor de ella giraban todos los astros, y esta idea perduró muchos años. Luego de eso vinieron científicos, ¿ya? Por ejemplo, Nicolás Copérnico, que es considerado el padre de la astronomía moderna, que ya en 1543 dijo en su libro, prácticamente dio a entender que la Tierra no era el centro del universo. Y a esto se sumó la afirmación de Galileo Galilei, que decía que la Tierra no era plana, ¿no? Y ya ustedes saben la historia de que Galileo tuvo que arrepentirse para poder sobrevivir, ¿no? Porque lo iban a quemar. Luego de esto ya vienen otros científicos como Isaac Newton, Maxwell, Einstein, ¿no? Que ya revolucionaron el campo de la física. Ya. Luego vamos a ver, ¿no? La física es una ciencia experimental basada en el método científico. Esto sí deben recordar. ¿Qué era el método científico? ¿En qué se basaba? Algunos pasos del método científico. ¿Quién se acuerda? A ver, rapidito. Dime, Natalie. El método científico es aquel proceso por el cual pasa para poder determinar si es cierto o está bien lo que han supuesto creer, algo así. Ajá. ¿Qué es eso que Sí. está supuesto? ¿Cómo se llama ese paso? Eso que La hipótesis que Ajá, muy bien. plantean y luego sus conclusiones y su observación. Una hipótesis, una observación y una conclusión. Más o menos. Muy bien. Recuerde, como dice su compañera, que primero se hace una observación, se plantea una hipótesis acerca del problema o de lo que están observando y luego se debe hacer una comprobación, sacar una conclusión y ver, y ya para establecer un método científico, ¿no? Y todo esto se usa en las ciencias experimentales como la física, la química, la biología, ¿no? Ahora, se miden los cuerpos a través de cantidades físicas o magnitudes, como el volumen, el peso, la longitud, la temperatura, la velocidad, la fuerza, la presión. Las cantidades físicas pueden ser de dos tipos. Pueden ser fundamentales o pueden ser derivadas.
Las fundamentales no se expresan en función de otras, o sea, se definen así nada más, sin necesidad de ver una fórmula, sin depender de nada, ¿no? Por eso son fundamentales, podrían ser principales. Las derivadas, por el contrario, son las que dependen de fórmulas, ¿no? Las que se derivan de otras fórmulas o que están ligadas a otras magnitudes. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene algún ejemplo de unidades fundamentales? ¿Alguien sabe algún ejemplo de unidades fundamentales? Unidades que pueden servir para medir alguna cosa. El metro, el kilómetro, el gramos. Kilogramo, Muy bien. el mol. Muy bien, chicos, pero levante la mano, pues ya no tengo que ver que levante la mano, si no voy a deshabilitar su audio. Ya, solamente para ver si levanta la mano, ¿ya? Ya, entonces tenemos las unidades de longitud, como han dicho sus compañeros, el metro, centímetro, kilómetro, las unidades de medida también de peso, el kilogramo, ¿sí? Vamos a ver la siguiente tabla, ahí está más claro, ahí está puesto las unidades, ¿no? Ya. Tenemos, por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, ¿no? Principalmente estas tres son las que vamos a utilizar a lo largo del curso, ¿no? Para ver la velocidad, para ver la aceleración, la fuerza, la potencia, la energía. Ya más adelante, cuando ustedes estén en la universidad o de repente en quinto secundaria, van a ver lo que es la intensidad de corriente. De repente, si alcanza el sílabus este año, el profesor hace intensidad de corriente, ¿no? Temperatura sí lo van a ver Kelvin en química. Cantidad de sustancia mol, ¿se acuerdan qué era el mol? Eso es de química, ¿ya? ¿Se acuerdan qué era el mol? Es una unidad de materia del sistema internacional. Bueno, sí es una unidad de materia. No, Farid. Ya, a ver, recuerden que sirve para medir la cantidad de átomos o de partículas pequeñas. La cantidad de sustancia, una de las 7 magnitudes físicas. Pero es una cantidad muy grande, porque recuerden que los átomos y moléculas no pueden ser vistos con tanta facilidad, ¿no? Entonces tenemos que recurrir al mol, que es una cantidad muy grande, que era, ¿se acuerdan cuánto era? 6 por 10 a la algo, más o menos. 6,022 por 10 a la 23. Por 10 a la 23. Ajá, 6,022 por 10 a la 23. Es una cantidad grande. Esa unidad se usa para poder medir los átomos, moléculas y calcular su peso, principalmente, su cantidad en gramos. Ya está. Ahora esos son fundamentales. ¿Alguno se acuerda o tiene alguna idea de cuáles pueden ser las unidades derivadas? Ya, a ver, las derivadas podrían ser... Fuerza, presión. La fuerza, muy bien, la presión. Trabajo, la potencia, la carga. Newton. Claro, la densidad, la fuerza. Principalmente las que vamos a usar son la densidad, la fuerza, el momento de una fuerza, la presión, ¿no? Las que se usan más en física son esas. ¿Ya? Ya. Ya. Ahora, la densidad que era masa entre volumen, kilogramos entre metro cúbico, la fuerza Newton, masa por aceleración, etc. Vamos a ver este primer tema, básicamente es análisis dimensional. ¿Qué se hace del análisis dimensional? Se expresan las magnitudes en función de las fundamentales. Eso es más que nada para comprobar las unidades, que estén correctas las unidades. Sí, como yo les digo, es muy importante siempre saber las unidades. Si ustedes en energía no le colocan joule, obviamente no es lo mismo, ¿no? Si a la energía le colocan segundos o le colocan kilogramos, es muy diferente si le colocan joule, porque joule es la unidad de energía. Entonces, ahí se ve, ¿no? También sirven para verificar la veracidad de una fórmula física, ¿no? Más adelante vamos a ver eso. Sirve para deducir las fórmulas también a partir de experimentos. Entonces, en el análisis dimensional vamos a relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas. Las fórmulas dimensionales están basadas en las magnitudes fundamentales, que van a tener distintos símbolos, y es importante que estos símbolos ustedes se
Sí, tienen que memorizárselos, pero no es tan difícil porque son las iniciales, generalmente son las iniciales de las unidades, ¿no? Por ejemplo, son iniciales mayúsculas, recuerden. La longitud está medida en metros y se simboliza con la L de longitud. La masa está medida en kilogramos y se simboliza en M. Recuerden que esta metro, kilogramos, segundos son las unidades internacionales, ¿sí? SI es sistema internacional, o sea, está en el sistema unidades internacionales y su símbolo sería este, ¿no? De longitud L, de masa M, de tiempo T, temperatura tita, intensidad de corriente y luminosa, etc. Principalmente van a usar las 4 primeras. Longitud, masa, tiempo y temperatura. Principalmente esas. ¿Okay? Ahora, una ecuación o fórmula dimensional está dada por generalmente una multiplicación o una suma de diversas magnitudes, ¿no? Fundamentales. En este caso, ahí tenemos la longitud por metro, por tiempo, no, longitud por masa, por tiempo, por la temperatura, la intensidad, elevado a una potencia. Esa potencia exponente pueden ser positivos o negativos o quebrados, ¿no? Pero tienen que ser números, obviamente. Acá hay algunas magnitudes derivadas. Por ejemplo, el área, que vendría a ser la longitud al cuadrado. El volumen, que vendría a ser la longitud al cubo. La velocidad, que es longitud sobre tiempo. Que vendría a ser L entre T, o sea, L por T a la menos 1, ¿no? Estos de acá lo vamos a especificar más adelante en los ejercicios, no se preocupen, pero es para darles un vistazo general, ¿no? Luego, se pueden expresar las mediciones en física utilizando prefijos múltiplos de las unidades, ¿no? Por ejemplo, los principales, los más usados, el kilo, que vendría a ser 10 al cubo, ¿sí? ¿Cuál más? A ver, el centímetro, el centi, que vendría a ser 10 a la menos 2. El mega, de repente a veces 10 a la sexta. Hecto, deca, ¿no? Algunos que ustedes ya han visto antes. Luego, las propiedades del análisis dimensional que vamos a usar, ¿sí? Las propiedades nos van a ayudar para los ejercicios, porque estas propiedades tenemos que saberlas para poder realizar las fórmulas, para poder resolver una ecuación dimensional. ¿Sí? Las fórmulas dimensionales, entonces, de una constante numérica, o sea, de un número, siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque los números no tienen unidades dimensionales, son solo números, ¿sí? Entonces, este corchete que están colocando acá significa la unidad dimensional, que va a ser 1, ¿sí? Entonces, esto es el análisis dimensional, se le pone entre corchetes y entonces el corchete de un número va a ser 1. Pero ustedes saben también que el seno de un ángulo, el logaritmo, a ver, las razones trigonométricas, ¿qué nos dan? Seno de 30 grados, seno de 45, seno de 90, ¿qué nos dan? Aparte de perrito, ¿alguien quiere contestar? ¿Ariana? ¿Qué preguntó, Miss? El seno de 30, el seno de 45 grados, ¿qué nos dan? ¿Fracciones? Sí, nos dan fracciones que van a ser, por ejemplo, 1/2, raíz de 2 sobre 2, ¿no? Números. Y esos números también no van a tener una unidad dimensional. Entonces, se le coloca, ¿no? El corchete del seno de 30 va a ser 1. ¿Por qué? Porque su unidad dimensional va a ser 1, ya que esto es un número, una fracción, ¿no? ¿Sí? Entonces, la fórmula dimensional va a ser 1, de un número. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la fórmula dimensional, la unidad dimensional de, por ejemplo, 10 a la menos 3? ¿Cuánto sería?
A ver, voy a empezar a preguntar uno por uno ya, porque así no lo escucho. Ya. A ver. Janet, ¿cuál sería la unidad dimensional de 10 a la menos 2? Janet. Natalie, ¿cuál sería la unidad dimensional de 10 a la menos 2? 2/10. No, 10 a la menos 2 es un número, recuerden. Ya. Y su unidad dimensional va a ser 1, porque es un número. O sea, la unidad dimensional de cualquier número siempre va a ser 1. Aquí está. La unidad dimensional de 4 es 1. La unidad dimensional de raíz de 2 es 1. Del logaritmo de 5 es 1. Del seno de 30 es 1. Toda la unidad dimensional de cualquier número me va a dar 1. O sea, no tengo que operar 10 a la menos 2, ¿cuánto es? O 20 al cubo, ¿cuánto es? No. Siempre su unidad dimensional va a ser 1 porque no tiene unidades. Porque es un número. ¿Sí? A ver, vuelvo a preguntar, ¿ya? Valeria, ¿cuál es la unidad dimensional de 4 a la 20? 1. 1. Esa es la respuesta, es 1, nada más. Ya. A ver, Farid, ¿cuál es la unidad dimensional del seno de 45 grados? 1. 1. Esa es la respuesta. Siempre la unidad dimensional de un número va a ser 1, ¿ok? Muy bien, Farid. Ya, muy bien, Valeria. Dulce, ¿cuál es la unidad? Dulce, estás ahí, ¿no? Dulce, ¿cuál es la unidad dimensional de 10 a la menos 5? 1. 1, muy bien. Entonces la unidad dimensional de todos los números va a ser siempre 1, ¿ya? Eso lo tenemos que tener en cuenta porque lo vamos a usar en los ejercicios más adelante. Ahora, las fórmulas dimensionales no se restan ni se suman. No se suman ni se restan, ni se multiplican. Por ejemplo, bueno, acá no se suman ni se restan principalmente. Cuando tenemos 4 metros más 6 metros, me va a dar 10 metros. O sea, longitud más longitud me va a dar longitud. ¿Sí? Masa menos masa me va a dar masa. 12 kilos menos 4 kilos me da 8 kilos. ¿No? No me da 0. Masa menos masa me da masa. Metros por segundo más metros por segundo me va a dar metros por segundo. O sea, se va a conservar la misma unidad dimensional. Entonces, en una ecuación, la unidad dimensional, la fórmula dimensional va a ser la misma. ¿Ok? Ya. Ahora, acá, ¿dónde estamos? Acá. En las expresiones, los exponentes de una magnitud son siempre números. En las expresiones, los exponentes son siempre números que pueden ser positivos o negativos. ¿Ok? Por ejemplo, L al cuadrado, M al cuadrado, L al cubo, L por T a la menos 1, etc. No puede aceptarse que un exponente sea una dimensión. O sea, yo no puedo decir 4M a la 2 kilogramos, o L a la M, o 4M a las 5 segundos. No puedo decir eso. Todo exponente siempre va a ser adimensional. O sea, no tiene dimensiones. Su exponente tiene la dimensión de 1 también. No tiene dimensiones, es un número, ¿ok? Ya está. Ahora, en las siguientes expresiones se pueden aplicar las fórmulas dimensionales. La fórmula dimensional de X es igual a la fórmula dimensional de A entre la fórmula dimensional de B. Esto lo vamos a ver más adelante con los ejercicios que están en la siguiente diapo, si no me equivoco. La fórmula dimensional de X es igual a la fórmula dimensional de A por la fórmula dimensional de B. ¿Sí? La fórmula de X es igual a la fórmula de A elevado a la N, etc.
Acá hay que recordar un poquito leyes de exponentes, ¿sí? ¿Se acuerdan de leyes de exponentes? Porque vamos a hacer acá, por ejemplo, divisiones, ¿no? A ver, algo así. Vamos a hacer, por ejemplo... A ver, si yo les digo cuánto es L entre L al cubo. ¿Cuánto es L entre L al cubo? ¿Se acuerdan cómo se hace eso? ¿Natalie? L a la menos 2. Ajá. Coloco el L y acá coloco 1 menos 3 menos 2, ¿verdad? Ya está. Eso van a usar, por ejemplo, más adelante, ¿sí? Las leyes de exponentes. Y tienen que recordar cómo se suman, cómo se restan los exponentes, si hay división, si hay multiplicación, ¿sí? Igual acá cuando tengo un factor elevado a la otro, por ejemplo, cuando tengo, a ver, L al cubo y todo eso lo elevo al cuadrado. Cuando hago L al cubo y todo eso lo elevo al cuadrado, ¿no? ¿Cómo sería? Acá hay un paréntesis, ¿ya? Cuando hago L al cubo y lo elevo al cuadrado. ¿Se acuerdan cómo se hace? L a la 6. Ajá. ¿Ariana? No. Sí, Missy. ¿Sí, Ariana? Ya, muy bien. Sí. Es L a la 6, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Ahí multiplico el 3 por 2, ¿no es cierto? 3 por 2, 6, y esa sería la respuesta. L a la 6, nada más. L a la 3 por 2, 6. Ahí está. Esas cositas pequeñas van a utilizarlas para hacer análisis dimensional. ¿Sí? No es nada del otro mundo, pero sí tienen que repasarlo, recordarlo de álgebra, ¿ya? Ya, entonces eso vamos a usar acá, de eso se trata esta parte, ¿no? Que vamos a aplicar las fórmulas dimensionales, vamos a usar leyes de exponentes ahí. Ya, luego, el principio de homogeneidad dimensional. ¿Qué es algo homogéneo? ¿Se acuerdan? ¿Por qué dice homogeneidad dimensional? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, vamos a preguntar. Calderón, ¿tienes alguna idea de por qué dice homogeneidad? Dimensional. Farid, Janet. ¿Por qué dice homogeneidad dimensional? ¿Tienen alguna idea? Homogeneidad dimensional. Ajá. ¿Porque son iguales? Muy bien, chicos. Es porque tienen iguales unidades dimensionales. En este caso sí se aplica la palabra igual o equivalente. Por ejemplo, acá tenemos ax cuadrado más b por v igual a cd menos pq entre r. En esta expresión matemática, en esta fórmula, debe cumplirse la homogeneidad dimensional y en sí, en la fórmula se debe cumplir siempre la homogeneidad dimensional. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Que todas las partes de la ecuación deben tener la misma fórmula dimensional. ¿Sí? Ya, entonces, ay, ¿por qué no sale esto? Ya, a ver, acá, ax cuadrado, b por b, cd, pq entre r, deben tener la misma unidades dimensionales. ¿Por qué? Yo no puedo sumar, por ejemplo, 5 metros por segundo, no lo puedo sumar con 6
newton. Y a eso no lo puedo restar con 10 kilogramos, ¿no? Eso es obvio. Entonces, la unidad dimensional en una fórmula debe tener, siempre todos sus componentes deben estar en la misma unidad dimensional para poder hacer la operación. ¿Por qué? Porque deben conservar la misma unidad. Por ejemplo acá, 2 metros por segundo, 4 metros por segundo, 6 metros por segundo. Todo es longitud sobre tiempo, longitud sobre tiempo, longitud sobre tiempo. Metros entre segundos. Entonces, se usa la misma unidad dimensional, hay homogeneidad dimensional, siempre en una ecuación. Y eso es lo que vamos a aplicar en los ejercicios. ¿Sí? Ya, ahora sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a empezar los ejercicios y quiero saber si tienen alguna pregunta. Mientras apunto a los que recién se están colocando. ¿Sí? No. Hablen ahora. Dime. ¿Preguntas? Minecraft. A ver, preguntas Natalie, Valeria, Matías, Janet, Farid, Dulce, Ariana, Jaime, Calderón. Creo que estamos todos. No, falta María, ¿no? Ya. Chicos, ¿alguna pregunta? No, Para seguir, si no. Dime, Jaime. no hay pregunta. Ya. Miren, entonces eso es lo que hemos visto, la parte de las propiedades que es fundamental para poder hacer los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver acá algunos ejemplos de los ejercicios, ¿sí? Cálculo de la ecuación dimensional de las principales magnitudes. ¿Cómo se ha hecho estos cálculos? Vamos a usar acá lo que es las leyes de exponentes, por eso les decía que hay que recordar y hay que tener bien claro nuestras leyes de exponentes, ¿ya? Ya, miren. La primera es muy sencilla. Área es longitud al cuadrado. Eso sí está bien sencillo, ¿no? Si área es longitud al cuadrado, vendría a ser L por L, nada más. L cuadrado, esa es mi unidad dimensional. Volumen es área por altura, en el caso del cubo, lado al cubo, ¿no es cierto? L a la 3, nada más. Densidad. Acá, densidad es masa entre volumen. Hay que recordar que la inversa de una potencia te va a dar un exponente negativo, ¿sí? Eso es lo importante que hay que recordar acá. Entonces, eso les quiero preguntar, a ver si se acuerdan. Yo creo que sí, ¿no? 1 sobre, por ejemplo, L a la cuarta. Área por área. No. Sí. Pero eso, ¿qué me da en en una unidad? Así como acá. L a la cuánto me da. Uno sobre L a la cuarta, recuerden que me da L a la menos 4. ¿Sí? Ya. ¿Por qué me da L a la menos 4? Estamos usando acá ¿qué? Leyes de exponentes. Ajá. Leyes de exponentes para exponentes negativos. Lo voy a colocar acá a la derecha por si alguno no se acuerda, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? En exponentes negativos simplemente vamos a colocar el negativo del exponente que está abajo, 1 sobre L a la cuarta, nada más. ¿Sí? Ya, a ver otro ejemplo, ¿ya? Esto tiene que ser claro porque lo vamos a usar bastante. 1 sobre L a la 5, ¿a qué es igual? L a la menos 5. Ajá, simple como eso, nada más. Valeria, ¿verdad? Muy bien. L a la menos 5, ya está. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, adelante hicimos, bueno, se hizo un ejercicio, creo que su compañera Natalie. A ver, ¿cómo sería si tengo
L al cuadrado entre L a la 5. ¿Cómo sería esto? L a la menos 3. Janet, a ver, Jaime, tú ya hablaste mucho. Janet, Gracias. disculpe, pues que Janet no lo he escuchado. Janet, ¿cómo sería? L al cuadrado entre L a la 5. L a la menos 3 porque se resta. Muy bien, restamos 2 menos 5 menos 3, ¿verdad? Y te quedaría L a la menos 3. Muy bien. Ahí está. Ya, esto de acá, ay, caracho. Esto de acá tiene que quedar claro, ¿ya? Porque esto lo vamos a usar bastante en los ejercicios. Más adelante vamos a usarlo más, pero ahorita estamos recordando un poquito. Ahora, esta es división. ¿Qué pasa cuando multiplicamos? ¿Se acuerdan qué pasa cuando multiplicamos? O sea, cuando multiplicamos así, a ver. L a la menos 2. Se suman los exponentes. Muy bien. A ver, dime, Ariana. L a la menos 2 por L a la 7. ¿Qué me da? L a la 5. Muy bien. L a la 5 5, positivo, ¿no? Sí, muy bien. Ya está. A ver, otro ejemplo, ¿ya? Para acabar ya esta parte de los ejemplos. ¿Qué sería L a la menos 3 por L a la... no, por L a la 9? A ver, otra persona, ¿ya? A ver, ¿quién falta participar? L a la 6. Muy bien. Matías, tú también estás ahí, ¿no? Ya, Matías de ahí nos dice, ya, este sería L a la 6, ¿verdad? Está, sencillo como eso. Ya, Matías, ¿cómo sería? A la verga. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo? A la verga. L a la menos 1 por L a la 10. ¿Cuánto sería? L a la 9. Muy bien. Sencillo, ¿no? Ya está. Esto es lo que vamos a usar cuando tenemos exponentes negativos en división y en multiplicación. En multiplicación es fácil porque vamos a sumar. En división vamos a restar y vamos a poner esto de acá. ¿Ya? Ya está, muy bien. Ahora, la densidad. Acá, por ejemplo, la densidad ha usado el exponente negativo. ¿Se dan cuenta? M entre L al cubo y ha puesto M por L a la menos 3. Generalmente se coloca los exponentes, o más bien dicho, las fórmulas dimensionales en forma lineal, ¿ok? A la verga. Generalmente se ponen a los exponentes, las fórmulas dimensionales en forma lineal, no en división, sino en forma lineal, así como acá. ML al cubo, L a la menos 3, L por T a la menos 1, L por T a la menos 2. ¿Esto de la aceleración se entiende, chicos? Sí, sí. Miren, tienes L por T a la menos 1 entre T. ¿Ya? Por ejemplo, es como si yo coloco acá, a ver, T a la menos 2 entre T y acá L. Ya. ¿Cuánto me da esto? Matías, a ver. L por T a la menos 2 entre T. Ay, no. Ah, Yo. L T a la menos 3. Muy bien. ¿Está bien? ¿Por qué T a la menos 3? Porque se suman las 3. A ver, en este caso está restando. Menos 2. Ah, ya. Está restando menos 2 y menos 1. ¿Por qué? Menos 1. Porque hay acá una T y acá arriba hay un menos 2 y abajo hay un T a la 1, menos 1. ¿Sí? Entonces tendrías L por T a la menos 3. ¿Está bien? Ya, esto es lo que quiero que entiendan porque esta parte es la que vamos a necesitar para los ejercicios, ¿ya? ¿Cuánto es menos 2 ya, menos manda. 1? Menos 3, ¿verdad? Nada más, ya. Ajá.
Eso de ahí es lo que vamos a usar para los ejercicios, ¿ya? Ya está. Vamos a ver ahora sí, acá, a ver. Ya. Haya la ecuación dimensional de las magnitudes derivadas, ¿sí? La fuerza, recuerden que la fuerza es masa por aceleración. M es la masa y A es la aceleración. Hay que recordar que la masa es una unidad fundamental y su unidad dimensional va a ser la M, mayúscula. ¿Sí? La aceleración ya la hemos calculado y la aceleración está atrás. La aceleración es L por T a la menos 2. Entonces sería M por L por T a la menos 2. Aquí está, ¿ves? Listo. Ahora, ¿cómo sería el trabajo? El trabajo es fuerza por distancia. ¿Sí? Ya, entonces, el trabajo va a ser el trabajo va a ser fuerza, que ya está hallado arriba, o sea, M por L por T a la menos 2, ¿no es cierto? Y esto lo multiplico por distancia. ¿La distancia en qué unidades está? Yo. L. A ver, recuerden que la distancia es una cantidad que puede ser medida en metros, kilómetros, etc. Longitud. Exacto, vendría a ser una longitud por L. Por favor, Calderón. ML al cuadrado por T a la menos 2. Muy bien, eso sería. Natalie, ¿verdad? Calderón. Ya. Por favor, Calderón. Sería M por L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Por qué? Porque L por L me da L cuadrado, nada más. ¿Sí? Ya está. Entonces colocamos acá L al cuadrado. L al cuadrado, listo. Ahora acá, la energía, recuerden que hemos visto una fórmula M por C al cuadrado, ¿verdad? Donde C, ¿qué era C? Aceleración. No. No. Era la velocidad. Velocidad. La velocidad de la luz. Entonces, la energía va a ser... La energía va a ser... No. Ya. La energía va a ser... Por favor, Calderón. A ver, ¿cómo va a ser la energía? Ya, chicos, por favor, déjenme hablar, ¿no? A ver, la energía va a ser la masa que está en unidades dimensionales m por la velocidad. ¿La velocidad qué unidades dimensionales tiene? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda qué unidades dimensionales tiene la velocidad? Jaime. De la masa. En masa ya hemos puesto masa m. Velocidad de la luz. ¿La velocidad de la luz cuánto era? Era. Aunque no es necesario saberla, pero ¿se acuerdan cuánto era? L, no. 3 por algo. Muy bien, 3 por 10 a la... 10 a la menos 3. 8. 10 a la 8 metros por segundo. Por favor, ¿Está bien? Calderón. Por Ya, favor, si Calderón. la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8, ustedes saben que está arriba, ¿ya? Metros por segundo, 7 o 7. ¿ya? No. ¿Esto qué significa? Que la velocidad está expresada en metros por segundo, sea en longitud sobre tiempo. Ya, pues eso es longitud sobre tiempo. Está acá, chicos, ¿qué pasa? La velocidad es longitud sobre tiempo. L por T a la menos 1. ¿Sí? L por T a la menos 1. Eso es lo que les estoy preguntando. ¿Ya? Ya, entonces, la masa por L por T a la menos 1. Todo eso al cuadrado. ¿Ya me están siguiendo hasta ahí? Sí. Calderón esta vez. No me mienten. Ya. No, Calderón, sí. tú. Calderón, por favor. ¿Qué fue? Ya, a ver. L por
L por T a la menos 1 acá sería. Entonces vamos a copiar L T a la menos 2 y le vamos a cambiar. L por T a la menos 1, ya. Eso sería masa por L por T a la menos 1 todo al cuadrado. Ya. Leyes de exponentes. Valeria, S al cuadrado, ¿cómo afecta a lo que está ahí? ¿Qué te queda? M por... ¿Cómo entra ese cuadrado a ese paréntesis, Valeria? Por L. Ya, Jaime, Farid. Miss, ¿qué quiere? ¿El resultado? Claro, ¿De ¿cuál es el qué? resultado? Ah, Venga, ya. L 9 al cuadrado, por L 10 al a la cuadrado, 16. Al cuadrado, por L al cuadrado, por cuadrado T a por T la a la menos menos 2. 2. Muy bien, Natalie. Valeria, estamos No, yo acá dije. en Ay, la dimensional. Chicos, Por favor, Calderón. perdón, me perdí. voy a poner en rojo. Calderón, por favor. Por favor, Ya, en Calderón. rojo. Ya, esto que está en rojo en negrita, eso estoy pidiendo, ¿ya? M por L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Por qué? Puta. Al cuadrado. Chicos, ¿esto ustedes lo saben o no? Calderón. Sí. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Elevando la potencia. El cuadrado está entrando al L y el cuadrado está entrando a menos 1 y está multiplicándose. 2 por 1, 2. 2 por menos 1, menos 2. ¿Sí? Ya. Ahora, van a hacer esto en estos segundos que nos quedan, son las 10:54. ¿Sí? Por favor. Fuerza entre área. Ya, chicos, el primero en hacerlo tiene un punto. A ver, ¿qué unidades dimensionales tiene fuerza entre área? Es fácil. Chicos, por favor. Fuerza entre área. ¿Qué Calderón. unidades dimensionales tiene? Ok, ¿quién lo hace primero? Levantamos la manito. A ver, Valeria. ¿Segura, no? Ya, Valeria levantó primero. Valeria, a ver, dime, ¿cómo es fuerza entre área? Dime, Valeria, te escucho. Ya dije 1. ¿Cómo que uno? Ay, perdón. Fuerza entre área, fuerza entre área. Ah, ya no sé ya. A ver, Natalie. Es M, L a la menos 1, T a la menos 2. A ver. Fuerza es MLT a la menos 2, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces sería, Sobre L al cuadrado. ya, sobre L a la 2. Ya. ¿Y eso qué me da? Me da M, L a la menos 1, T a la menos 2. A ver. Claro, porque acá sería, Porque la L lo restamos. ajá, muy bien. Listo, perfecto, ya está. A ver, vamos a colocar lo que su compañera ha colocado, ¿ya? Ahí está. Fuerza es, ya lo calculamos, MLT a la menos 2. Y eso lo dividimos entre L al cuadrado. Cuando dividimos L entre L al cuadrado, me va a dar L a la menos 1. Y el T a la menos 2 y el M quedan igualitos. Y ya está. ¿Sí? Chicos, ya son 10:57. Hemos acabado estos cuantos ejercicios. Entonces, bueno, los demás ejercicios están solucionados acá. Vayan repasándolos para la siguiente clase, ¿ya? El ejercicio 2, el ejercicio 3, el 4, 5, 6, ¿sí? Lo repasan para la siguiente clase, igual los vamos a ver. Entonces, ustedes van a copiar hasta la diapositiva... ¿Dónde? A ver, hasta la diapositiva... ¿Cuánto hemos hecho? 15, ¿no? Ya, pero la primera no cuenta. La segunda diapositiva son solo líneas. La tercera también son líneas. La cuarta, esto de historia, si quieren no la copian porque ya la hemos visto. La quinta son solo líneas. Esta de acá, copian las principales. Esta de acá de unidades derivadas también las principales. De ahí, estas fórmulas, si quieren no las copian, pero esto de acá, las propiedades sí las copian. Esto es principal, ¿ya?
Y acá he puesto una tarea, si no me equivoco. A ver. Sí, acá hay una tarea. Solo son 3 ejercicios, ¿ya? ¿Alguna duda? Antes de que se corte, chicos. Claro, lo voy a subir, pues. Lo voy a subir. Ya, a ver, levanten la mano para ver quién tiene alguna duda, porque si no, no voy a poder. Dime, Natalie. Yo no, Miss. Ah, ya. Ah, me olvidé. Ajá. Ya, ¿quién más? Jaime. No, no pueden hablar porque han estado haciendo bulla. Dime, Jaime, ya te puse en que puedas hablar. Ya, chicos, voy a subir el material, ¿ya? Para que hagan la tarea. Y la tarea son solo 3 preguntas. Ahora sí, ¿alguna duda? Porque ya tengo que conectarme con el otro grupo. Janet. Dime, Janet. Me hice una pregunta. ¿Puedo copiarlo del cuaderno del año pasado? Porque es lo mismo. ¿Es lo mismo?